Hoy en Diálogo nos acompaña el abogado Osman Aguilar, quien fue también diputado del Congreso Nacional, con quien abordaremos el tema del nuevo Código Penal. Buenas noches, abogado. Buenas noches, licenciado Carlos Ramos, es un gusto saludarle. Abogado, ¿hay voluntad, cree usted, en el Congreso Nacional para hacer cambios en el Código Penal? La verdad, nosotros no hemos identificado esa voluntad política por parte de los diputados del Congreso Nacional, especialmente de la directiva, que están argumentando que este código no promueve la impunidad, que están argumentando que es un código de avanzada, que es un paso adelante en materia penal. Sin embargo, el Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, del cual yo formo parte, así como más de 30 organizaciones de sociedad civil y entes del país, sabemos, conocemos y lo hemos estudiado a fondo y creemos que sería nocivo para la aplicación de justicia de nuestro país que de entrar en vigencia tal cual como está el nuevo código. Pero la defensa a ultranza por parte de los personeros del gobierno y en especial de la Junta Directiva del Congreso Nacional nos hace pensar que no existe la voluntad política para socializar, para revisar y para entregarle al pueblo hondureño y a la justicia hondureña un producto que de verdad combata lo que es la criminalidad. ¿Qué es lo que más surge, de acuerdo a su juicio, en cambiarle a esta normativa? Bueno, en mi criterio lo que más surge es que no entre en vigencia, evitar que entre en vigencia, porque con una hora, con un minuto, con un día que entre en vigencia este nuevo Código Penal, lloverían los recursos y la revisión en los juzgados para los que ya están siendo imputados por los delitos de corrupción, por cualquiera de los delitos de corrupción. En ese sentido, como es materia penal, favorecería, sí cabría la retroactividad de la ley, aunque después se derogue, porque esta retroactividad estaría favoreciendo al imputado. Por esa razón es que nosotros queremos evitar que entre en vigencia, aunque sea por un día o por una hora, este código. ¿Y cuál es la solución para que no entre en vigencia? Es la abrogación del mismo, es decir, la sustitución de esta norma por una de igual o de mayor jerarquía, que en este caso puede recoger las cosas buenas que tenga este código, porque sí tiene algunas cosas buenas, pero se podrían corregir las cosas malas que tienen. Y dentro de esas cosas malas, para corregir, lo más urgente para nuestro criterio es que rebaja las penas contra los delitos de narcotráfico, rebaja las penas en los delitos de corrupción y sobre todo en algunos tipos penales llegaría inclusive a la libertad. Claro, no va a conmutar la pena porque no va a pagar, pero los días serían las penas tan bajas que podría estar con un brazalete disfrutando de su libertad cualquiera que sea encontrado culpable por estos delitos. Abogado, ¿por qué hasta este momento hay una reacción por parte de la sociedad para cambiarlo si hubo una extensa discusión en el Congreso Nacional? Bueno, debemos ubicarnos primero en cómo se discutió y se aprobó este código. Este código no se discutió artículo por artículo, sino que fue en bloques, en títulos. Así fue como se aprobó por lo extenso del mismo. En ese momento creyó la directiva del Congreso que era lo más adecuado, porque son más de 600 artículos. El problema, licenciado, se agudiza cuando revisamos lo que se publica en la Gaceta, que no necesariamente obedece a una copia fiel de la voluntad de los congresistas en aquel momento. Nos hemos dado la tarea a revisar este código con los audios y con los videos y ya hemos encontrado más de 5 artículos en los que lo que se publica no es la voluntad de lo que los diputados votaron y aprobaron en la sesión, y eso ya es un delito. Cambiar eso ya es un delito. No sabemos dónde se cambiaron. Algunos cambios los sufrió en la Comisión de Estilo o en la Secretaría o en su publicación en la Gaceta, no lo sabemos, pero lo que sí pedimos es que se haga una investigación de la misma. Por esa manera en que se trastocó el código en los diferentes momentos es que nosotros pensamos que debemos de evitar que entre en vigencia y debemos de abrogarlo mediante otra norma. ¿Será necesario darle más tiempo entonces a este código antes de que entre en vigencia? Como primer paso y como muestra de voluntad política por parte del Congreso Nacional, podríamos darle, en primer lugar, una vigencia más larga a la vacatius legis, que vence, como todos sabemos, el 10 de noviembre. Podemos darle 6 meses más o un año más. Y en ese espacio de tiempo, corregir de forma permanente mediante la abrogación del código. Pero como primer paso podría ser extender la vacatius legis, que es lo que no han querido en este momento los personeros del gobierno y la Junta Directiva del Congreso Nacional. Justamente, abogado, para concluir, ¿a qué cree que se debe que sea esa inmediatez porque entre en vigencia el código?
Bueno, como le explicaba anteriormente, porque una vez entrado en vigencia va a favorecer a todos los que ya están imputados y siendo investigados por delitos de corrupción y por delitos de narcotráfico. Porque también debemos de recalcar que en este código, mediante la rebaja de las penas de los delitos de narcotráfico, también se está evitando la extradición de los que ya están siendo investigados por este delito. ¿Por qué la inmediatez? Preguntaba usted. Pues precisamente por eso, para que una vez entrado en vigencia, aunque lo reformen al día siguiente o aunque lo reformen el mismo día, ya ellos tendrán el derecho a poder meter recursos en los juzgados, presentar ese recurso de revisión ante los jueces y favorecer a los ya imputados. Debemos de estar claros como sociedad hondureña de que cierta parte de la clase política y cierta parte de la clase empresarial hondureña está siendo investigada y está teniendo causas en los juzgados, y eso es lo que está evitando. Mediante este código se está blindando y se está favoreciendo a algunas personas y a algunos grupos de personas con mucho poder en este país. Abogado, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a usted por la invitación, licenciado. Agradecemos el tiempo que nos ha proporcionado el abogado Osman Aguilar por darnos su opinión en diálogo en torno al Código Penal, en donde ha pedido básicamente que sea nuevamente estudiado. Ha aclarado también de que hay partes buenas dentro del código, pero también hay algunas como estas que blindan a la impunidad.